Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Cuando leemos un libro, sentimos que estamos dialogando con el autor. Y hoy vamos a hablar con el autor de un libro que incluso está preparando otro sobre el mismo tema. Y este libro se llama Locura bipolar. El periodista y comunicador social Edwin Rafael Sarmiento Villarreal está con nosotros. Nos va a hacer un breve recuento por qué empezó a escribir este libro y por qué mantiene un análisis continuo de su personalidad, analizando, autoobservándose y escribiendo para poder ayudar a muchas personas que puedan sufrir de bipolaridad o algunos síntomas en el comportamiento. Saludamos y damos la cordial bienvenida a todos ustedes, amables oyentes. Gracias por su comunicación con nuestras redes sociales, con nuestro WhatsApp. Gracias por la sintonía. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet para que reciba a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Hoy contamos con un invitado muy especial, como usted lo dijo, Carlos Alberto. Él es Edwin Rafael Sarmiento Villarreal, comunicador social, periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y, por supuesto, un gran escritor. Juntos hoy estaremos acompañando a nuestro invitado, a este valiente protagonista en su viaje de autoconocimiento, aceptación y superación. Mientras nos sumergimos en su mundo, conocemos un poco más de él y descubrimos la verdadera fuerza y resiliencia que se esconde detrás de cada crisis y cada victoria lograda. Así que hoy nuestro invitado nos abrirá su corazón, nos hablará sobre su libro Locura bipolar, que ha sido todo un éxito y quien también está en la terminación de su segundo libro, que también habla sobre estos temas tan interesantes y valiosos que debemos conocer y con los que tal vez muchas personas nos sentiremos identificados. Así que a nuestro invitado Edwin Rafael Sarmiento Villarreal, un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Un saludo más que especial para Juliet, que fue la que se encargó de hacer esta conexión y que creo que ya ha disfrutado de primera mano lo que es un bipolar. ¿Qué le estaba pasando cuando no se podía lograr la conexión? Nos demoramos un poquitico porque no podíamos establecer la conexión con usted. Excelente pregunta y es bueno para todos los oyentes de Nuestro Oxígeno para que puedan entender por qué saludé de esa manera a Juliet. Hombre, Juliet me envió un link porque nos encontramos en este momento en la ciudad de Cartagena. Entonces ella me envía un link para que yo haga parte pues de esta entrevista. Hombre, y en el momento en que yo no encuentro la forma de conectarme, inmediatamente hay una reacción en mi cuerpo. Esa reacción es producto de todo lo que le envía a uno el cerebro. Las personas que no conocen este tema y no tienen por qué estar interesadas, desconocen de todas esas pulsaciones, de esos impactos neuronales que uno le hacen que esté contento, que esté triste, que esté deprimido, bueno, en fin, en ese momento lo que mi cuerpo me mandó a través del cerebro fue: no eres capaz de conectarte. Mientras ella está atentamente y amablemente intentando explicarme, yo lo que me estoy es castigando de manera mental por la edad que tengo, por las competencias académicas, por mi profesión, la cual me está diciendo no eres capaz. Entonces, cuando una vez logro conectarme con ustedes, inmediatamente vuelve el sosiego, vuelve la calma ante una situación que no era nada por qué agobiarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que están entrevistando a una persona que padece del trastorno afectivo bipolar. Edwin, ¿en qué momento descubres que eres bipolar? Bueno, Carlos, yo nunca descubrí que era bipolar. En algún momento creo que compartí contigo esta experiencia
El bipolar no descubre por sí solo que es bipolar. Debe haber un especialista que diagnostique si es bipolar o no es bipolar. Una cosa muy distinta es que mi comportamiento de pronto dé pistas respecto a que no me comporto como el común de la sociedad. Luego entonces el común de la sociedad puede decir, esta persona es distinta, esta persona es diferente. Aclaro, no todos los comportamientos de un bipolar son malos. Hay unos que son extremadamente buenos, por ejemplo, a nivel académico, a nivel deportivo, y también lo hace diferente dentro de una sociedad. Luego entonces se necesita de un especialista para que diga si es o no es bipolar. A su pregunta, mi diagnóstico fue en diciembre del año 2006. ¿Va usted a consultar a un profesional y le hacen pruebas y ahí descubren que tenía bipolaridad? Sí, Carlos, pero yo no fui nunca donde un especialista. Me llevaron donde un especialista porque en este momento, y te estoy hablando de Colombia exclusivamente, porque no sé si en otros países sea distinto, la única persona que diagnostica si hay bipolaridad o no es un médico psiquiatra. Entonces, Carlos, no sé si a usted le ha pasado, Juliet y oyentes, cuando usted escucha la palabra psiquiatra, lo asocian inmediatamente con locura. Y esa locura sigue junto con que la persona no está cuerda. Entonces, el simple hecho, porque a mí me lo dijeron, me sugirieron que por qué no iba a una cita psiquiátrica. Eso para mí fue muy doloroso y muy ofensivo. Entonces, a través de, y lo debo reconocer, de un engaño, de una estratagema que se encuentra escrita en el libro Locura Bipolar, me llevaron donde un psiquiatra el cual no sabía que era un psiquiatra, y él a través de unas pruebas diagnostica que sí, que estoy padeciendo del trastorno afectivo bipolar. Transcurría diciembre del año 2006. Edwin, sabemos que como usted nos acaba de contar, bueno, es diagnosticado en el año 2006 y a partir de ahí, con 33 años cumplidos en ese entonces, usted dice en su libro que su vida se divide en dos, un antes y un después del diagnóstico. Háblenos un poco acerca de este antes y este después y también expliquemos en un lenguaje sencillo qué es el trastorno afectivo bipolar. Bueno, voy a arrancar por la última pregunta. Trataré de dar en mi lenguaje sencillo. No sé si sea sencillo para los oyentes, pero el trastorno afectivo bipolar es la alteración del comportamiento de la mente, con tendencia hacia la euforia y con tendencia hacia la depresión. O sea, lo que llamamos estar alegres y estar tristes, pero en últimas, estar alegres hoy y estar tristes mañana no quiere decir que seamos bipolares, sino que lo estoy explicando en un lenguaje sencillo. Entonces, son cambios repentinos de estados de ánimo. Pero no es que, por ejemplo, yo hoy estoy muy alegre, muy alegre, muy alegre y mañana estoy triste, triste, triste. No. Esos cambios repentinos necesitan de unos tiempos y que el ser debe mantenerlos y que cuando pasa al otro estadio de su comportamiento mental, también se debe mantener durante unos tiempos y debe estar sumado a una serie de características de sintomatología que es lo que lo hacen el trastorno afectivo bipolar. En resumidas cuentas, es una alteración del estado de ánimo hacia la euforia y hacia la depresión. Pero hay que tener muy en cuenta algo, Juliet, que no solamente hay un tipo de bipolaridad. En la actualidad, si no estoy mal, hay 7 tipos de bipolaridad descubiertas. Entonces, no todos los pacientes que padecemos del trastorno afectivo bipolar podemos decir que tenemos la misma bipolaridad. En cuanto a su pregunta, un antes y un después. Claro, porque antes de ser diagnosticado yo creía que era uno más de la sociedad. Y cuando me diagnostican, me doy cuenta que ya no soy uno más de la sociedad, porque mi comportamiento ante casi todas las situaciones no es de la misma forma que lo aborda una persona común y corriente, lo que yo llamo una persona normal. Y yo soy una persona anormal. Y cuando digo anormal, y se lo digo con todo cariño a los oyentes, no es malo, sencillamente está por fuera de la normalidad. Entonces no es la misma forma en que yo abordo
obtener un trabajo, disfrutar de una relación amorosa, ser perseverante, asumir un reto. Entonces me doy cuenta que antes de ser diagnosticado, yo pensaba que todo el mundo se comportaba de la misma manera. Después de ser diagnosticado, me di cuenta de que no, de que solamente hago parte del 3-4% de la población a nivel mundial que tenemos la condición. Y eso nos hace diferentes. De hecho, hay muchas situaciones que he logrado que espero contarles en esta maravillosa entrevista en el transcurso del programa. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Edwin, nuestro cuando hablamos de la bipolaridad, que es ese trastorno afectivo, hay episodios maníacos, como también los hipomaníacos, que comprenden 3 o más de los siguientes síntomas. Episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión. Aumento de actividad, energía o agitación. Sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, euforia. Menos necesidad de dormir. Locuacidad inusual. Frenesí de ideas. Distracción. Tomar malas decisiones, como hacer compras compulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas. Hablemos un poco de esto. ¿Te parece bien, Carlos, si me ayudas y me vas mencionando punto por punto y a ver si yo te puedo ir dando un ejemplo de lo que he vivido para hacerlo como un poquito más dinámico? Juliet, puedes participar para que esto no parezca un monólogo. Claro que sí. Hablemos, por ejemplo, de esta de tomar malas decisiones como hacer compras compulsivas. Perfecto. En el año 2006 entré a un almacén de ropa deportiva, una de mis preferidas, y quise mirar un par de zapatos y entré a preguntar y salí con 3 pares de zapatos, 3 camisetas, 3 gorras, o sea, una compra superior al 1.200.000 pesos. Estoy hablando del año 2006. Eso no es normal. Eso fue una compra compulsiva. Primero que yo fui a preguntar por un par de zapatos y terminé comprando todo lo que les estoy diciendo. Esas compras compulsivas, algún día también entré a la librería nacional en la ciudad de Cali, en Chipichape, y fui a comprar un libro. Yo conozco al gerente de esa sede y hablo con él continuamente, y algún día le decía que yo en ese entonces me acordaba que había comprado como 500.000 pesos, y él me dijo: no, señor Edwin, está totalmente equivocado. Usted en esa época compró más de 2 millones de pesos en libros, ese de acá. Bueno, compras compulsivas. Tomar malas decisiones. Pensar en ese momento que podía tomar un vuelo para San Andrés sencillamente porque quería ir a comer allá, digamos, mariscos. Entonces, esa toma de decisiones no tiene nada que ver con la realidad, porque uno puede comer mariscos en cualquier parte, a menos que sea uno un billonario con avión privado que pueda darse ese lujo. Entonces, compras compulsivas, no tenía, en algún momento no tuve control sobre lo que estaba adquiriendo, y mala toma de decisiones, que quería estar haciendo cosas que estaban fuera de lo normal. Por ejemplo, Carlos, me fui a vivir a un hotel prestigioso de Cali que quedaba aproximadamente a unas 10 cuadras de mi casa. ¿Por qué? Todavía es la hora y me estoy preguntando por qué, pero viví en ese hotel durante una semana. El tener prácticas sexuales riesgosas. Sí, todos los que están escuchando Nuestro Oxígeno, todas estas historias que les estoy contando a Carlos las pueden conseguir dentro del libro Locura Bipolar, el cual está, ¿puedo decir dónde está a la venta, Carlos? Pues es un libro constructivo que orienta, claro, con el mayor gusto, Edwin. Claro, lo pueden conseguir en cualquier parte del mundo a través de Amazon. Ustedes ponen Edwin Sarmiento y ahí le aparece el libro, o en todas las librerías nacional de Colombia. Entonces, prácticas riesgosas, Carlos, es que se aumenta la libido de la persona que padece de la condición bipolar. Entonces, queremos tener prácticas sexuales no solamente a diario, es todo el santo día. Y por más que usted tenga una relación estable con su pareja, eso no le posibilita que usted todo el día esté teniendo relaciones sexuales. Entonces, prácticas riesgosas es de buscar cualquier sitio
eh, para tener relaciones sexuales o con cualquier persona. Y eso de por sí ya es riesgoso, porque cuando uno tiene relaciones íntimas con una persona que está conociendo, es riesgoso. Ahora imagínese con cualquier tipo de persona. Edwin, frenesí de ideas. Claro, Carlos, y eso no se nos va a quitar nunca. Eso dentro de lo negativo se convierte en algo positivo. El paciente que padece el trastorno afectivo bipolar es muy creativo. Tan creativo es que, por ejemplo, a mí me dio para escribir un libro sin tener conocimiento alguno de cómo se escribía un libro. Y ya estoy terminando mi segundo. También tengo mi página periodística en la ciudad de Cartagena. Y cuando se habla del frenesí de ideas, es de hablar de muchas ideas, pero no concretarlas. Entonces hay fuga de ideas. Usted quiere hacer muchas cosas, pero no puede realizarlas. Luego entonces, usted, Juliet, los oyentes, las personas que me conocen, dicen, este señor es un simple hablador, es un charlatán. O sea que se conecta un poco con locuacidad inusual. No, porque sí, una cosa es la locuacidad, pues que yo puedo tener para expresarme sobre un tema. Sí, yo estudié comunicación social y yo puedo expresarme coherentemente y con mucha locuacidad sobre un tema. Pero cuando yo empiezo a hablar de comunicación social, de religión, de política, el mercado cambiante del dólar, de las transacciones en yenes, de cómo va a ser la próxima moda musical, pues el que me está escuchando sencillamente está diciendo, este señor no tiene una coherencia en cuanto a lo que está hablando. Por eso, ahí hablaríamos, Carlos, de lo que es la verborrea, porque muchas personas asocian la verborrea con hablar por hablar, sí, pero yo puedo hablar por hablar, pero teniendo coherencia. Con la verborrea no tengo coherencia. Edwin, es muy interesante porque esta historia que usted nos cuenta y que ha narrado en esas 267 páginas de su primer libro es una historia muy honesta, real, que nos lleva a sumergirnos en un mundo que es tan desconocido para todos, pero que sin embargo hay muchas opiniones, mucha gente dice saber, pero nadie logra totalmente comprender, como usted mismo lo ha plasmado en su libro. Y quisiera preguntarle más acerca de esas vivencias, esas historias reales y experienciales donde usted fue narrando en estas páginas su vida, incluso en diferentes síntomas. Simultánea pudimos ver también alteraciones, ciertos desfases, diagnósticos, tratamientos. Háblenos un poco acerca de todo este proceso que vivió durante este libro. Bueno, es muy importante para todas las personas que nos están escuchando que hay muy poca bibliografía respecto de la condición bipolar. Como hay muy poca bibliografía, la mayoría de los autores son especialistas que hablan sobre la condición, pero son psiquiatras, son psicólogos, psicólogas, médicos, en fin, los cuales lo hablan desde su óptica como especialistas. Pero como paciente, y lo vengo investigando desde hace, ya vamos para 2 años que salió el libro, creo que soy el primer paciente en Colombia que escribe sobre bipolaridad desde la narrativa en primera persona. Entonces, cuando me pregunta sus situaciones, sucesos, Juliet, yo comienzo escribiendo el libro sin saber que al final iba a ser un libro. Pero cuando me doy cuenta que lo que estoy escribiendo es lo que hubiese querido yo leer de otras personas y así evitarme, o de pronto no evitarme, pero sí saber cómo poder vivir lo que me había pasado, yo dije, esto sería muy chévere, sería muy agradable que muchas personas lo pudiesen leer. Entonces, cuando hoy en día, 2024, ya el libro va llegando a 500 copias vendidas, que lo han comprado en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, México, Holanda, España, es cuando uno dice,
caramba, sí está gustando el contenido. Cuando los comentarios que hacen del libro, y lo puedo decir sin ánimo de egocentrismo, que es otra característica muy propia del bipolar, de ser egocéntricos, ególatras. Si yo he escuchado de 200, 300 personas, los comentarios son altamente positivos. Y lo digo por las universidades en las cuales he estado en Colombia, por lo que me escriben a mi página, que por cierto, todas las personas que quieran escribirme lo pueden hacer en www.esbpequeñaescritor.com. Por ahí me pueden escribir, yo les puedo compartir. Entonces, Juliet, las experiencias ahí puedes encontrarlas todas. Ahora, cuando yo le decía a Carlos que hiciéramos un ejercicio que se quedó en el segundo ítem, y espero que ahora continuemos con eso, voy contando todo lo que dice Carlos, pero con un ejemplo. Entonces, sí, ya hablamos de las compras compulsivas, ya hablamos del frenesí, pero también hablo del dormir poco, también hablo también hablamos de las relaciones íntimas, también hablo de esa energía que tenemos para hacer las cosas. Entonces, todo eso, Juliet, se encuentra dentro del libro. Y tú puedes encontrar cualquier tipo de situaciones que si tú no las lees y si tú no hablas con el escritor, son muy difíciles de creer. Edwin, también dentro de los síntomas están episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión. Hablemos un poco de ello. Bueno, Carlos, vamos a hablar sobre el nerviosismo. Casi siempre, bueno, lo hablo en primera persona. Eso a mí me sucedió antes de ser diagnosticado. Lo que pasa es que antes de ser diagnosticado, antes de tener mi primera crisis maníaca, tuve muy mal dormir dentro del poco tiempo que dormía. Yo me demoré 2 semanas sin dormir. Hay personas que han demorado más. Conozco a alguien de primera mano que me dijo que se demoró un mes y le creo. Entonces, 2 semanas, Carlos, llega un momento en que tú quieres dormir y no puedes. Entonces había momentos en que el sueño me vencía. Entonces me levantaba y creía que había dormido toda una tarde, toda una noche, y no, lo que había dormido era media hora, 1 hora. Entonces la falta del sueño lo pone a uno nervioso y lo pone a uno a alucinar cosas. Entonces uno ve situaciones. E irritable también. Esa es otra, esa no hay necesidad siquiera de no dormir, pero me refiero a que me ponía nervioso porque empezaba a ver cosas donde no las debía ver. Y en cuanto a la irritabilidad, que ese sí es una característica perenne e indeleble de todos los pacientes con trastorno afectivo bipolar, somos irascibles. Quiere decir que tenemos mayor propensión a la ira, pero eso no quiere decir que yo mantenga con raya por todo. Entonces, en ese entonces no lo sabía. Si no dormía, usted sabe que no dormir aumenta el mal genio. No comer lo suficiente aumenta el mal genio. Si uno va a hacer una fila, sea bipolar o no sea bipolar, a usted le puede dar mal genio. Ahora imagínese una persona con con esa sintomatología, ¿cómo iba a ser para estar tranquilo? Sí, efectivamente, y tuve problemas, tuve una pelea desastrosa con una cantidad de personas y hasta estuve recluido una noche en la cárcel de Fray Damián porque les tocó llevarme. Y hoy en día yo puedo decir que gracias a la autoridad a mí no me pasó nada porque ellos me vieron el problema en el que estaba y de todos los que estaban al que se llevaron fue a mí. Y esa noche fue una noche de tranquilidad, de paz y sosiego, porque si me dejan salir de esa noche hubiese seguido con los problemas. Edwin, por otro lado, en este orden de ideas, también está un punto de hablar muy rápido sobre muchas cosas diferentes, es decir, como una fuga de ideas. ¿Esto también puede pasar? Claro, lo que yo le comentaba hace un momento, lo que es la llamada verborrea, que se asocia
con que las personas que hablan muchísimo y la verborrea, en el caso del paciente con trastorno, es hablar y saltar de temas sin tener una coherencia. Voy a dar un ejemplo y a los oyentes de Nuestro Oxígeno, por favor, espero me entiendan. Es como si yo empiezo a hablar, hola, sí, les estoy hablando desde aquí de Cartagena, donde hace un calor insoportable. Por cierto, ¿cómo quedó el Cali y el América anoche? Aunque hay que tener en cuenta que la novela va muy bien, aunque me gustaría más bien como comprar dólares. O sea, de ese tamaño era, de ese tamaño era. Tan es así que las personas más allegadas se daban cuenta. Ahora bien, no quiere decir que uno salte así, como el ejemplo que di inmediatamente, pero uno empieza a hablar de un tema, salta al otro, empieza a desarrollarlo, salta al otro, y lo que hace es que confunde al receptor. Y el receptor, al no darse cuenta que puede interactuar conmigo de manera coherente, pues sencillamente se queda callado y se iba. Hasta que una persona que realmente me ama y me conoce, lo notó y es la persona que me lleva donde el especialista. Entonces, claro, Juliet, si a ti no te lo dicen, tú no eres capaz de darte cuenta por ti misma que lo estás haciendo. Hoy en día, yo salto de un tema a otro y me doy cuenta que salté de un tema a otro y paso a otro tema. Y si me doy cuenta que empecé un tema y no lo terminé, me regreso para terminarlo, porque esa es una forma de darme cuenta en qué nivel estoy. El análisis continuo de la personalidad y autoobservación. Pues vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, con nuestro invitado hoy, el periodista y comunicador social Edwin Rafael Sarmiento Villarreal, que nos está hablando sobre el trastorno afectivo bipolar. Ya regresamos.